Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Jorge. San Jorge, también conocido como San Jorge de Capadocia, es uno de los santos más venerados en la tradición cristiana. Se cree que nació alrededor del año 280 después de Cristo en Capadocia, una región de la actual Turquía. San Jorge es conocido por su valentía y su fe inquebrantable en Cristo. Según la tradición, San Jorge era un soldado romano que se negó a renunciar a su fe cristiana a pesar de las órdenes del emperador romano Diocleciano de perseguir a los cristianos. Por esta razón, fue torturado y finalmente decapitado en Nicomedia el 23 de abril de 303 después de Cristo. Una de las leyendas más famosas sobre San Jorge es la de su enfrentamiento con un dragón. Según la leyenda, había un dragón que aterrorizaba a una ciudad en Libia, y para aplacarlo, los habitantes le ofrecían diariamente un sacrificio humano. Cuando le tocó el turno a la hija del rey, San Jorge intervino, mató al dragón y salvó a la princesa. San Jorge es venerado como un santo patrono de diversas causas, incluidos los soldados, los scouts, los campesinos y los países como Inglaterra, Portugal y Georgia. Su festividad, el Día de San Jorge, se celebra el 23 de abril en muchos lugares del mundo. ¿Quién fue San Jorge y por qué es conocido en todo el mundo? San Jorge, también conocido como San Jorge de Capadocia, fue un soldado romano que vivió en el siglo III después de Cristo y es venerado como santo por diversas tradiciones cristianas, incluyendo la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Anglicana. Es conocido en todo el mundo por su valentía, su fe inquebrantable y su papel como mártir. San Jorge es famoso por la leyenda en la que derrota a un dragón para salvar a una princesa y a su pueblo. Esta historia simboliza su lucha contra el mal y su defensa de la fe cristiana. A lo largo de la historia, San Jorge ha sido venerado como un santo patrono de diversas causas, incluidos los soldados, los scouts, los campesinos y los países como Inglaterra, Portugal y Georgia. Su festividad, el Día de San Jorge, se celebra el 23 de abril en muchos lugares del mundo. San Jorge es considerado un símbolo de coraje, honor y justicia, y su historia ha inspirado a muchas personas a lo largo de los siglos. ¿Cuándo y dónde nació San Jorge, y cuál era su ocupación antes de convertirse en soldado? San Jorge, también conocido como San Jorge de Capadocia, se cree que nació alrededor del año 280 después de Cristo en Capadocia, una región de la actual Turquía. Antes de unirse al ejército romano y convertirse en soldado, San Jorge probablemente fue criado en una familia cristiana y pudo haber tenido una educación adecuada para la época. No se sabe mucho sobre la vida temprana de San Jorge antes de unirse al ejército romano. Sin embargo, su legado se centra principalmente en su servicio como soldado y en su martirio debido a su fe cristiana durante la persecución de los cristianos bajo el emperador romano Diocleciano. ¿Qué valores o virtudes se destacan en la vida temprana de San Jorge? En la vida temprana de San Jorge, se destacan varios valores y virtudes que luego se reflejarían en su vida como soldado y mártir. Algunos de estos valores incluyen: fe inquebrantable. Desde joven, San Jorge mostró una profunda fe cristiana que lo llevó a mantenerse firme en sus creencias a pesar de la persecución y el peligro. Coraje, se le atribuye a San Jorge un gran valor, tanto en su vida militar como en su enfrentamiento legendario con el dragón. Su disposición a enfrentarse a situaciones peligrosas por el bien de los demás es una cualidad que se destaca en su historia. Compasión, la leyenda del dragón muestra a San Jorge como alguien compasivo y dispuesto a sacrificarse por los demás, en este caso, salvando a la princesa y al pueblo de la amenaza del dragón. Dedicación, San Jorge mostró una gran dedicación a su fe y a su servicio como soldado, lo que se refleja en su disposición a enfrentar la persecución y el martirio antes que renunciar a sus creencias. Estos valores y virtudes son parte integral de la vida y el legado de San Jorge y continúan siendo inspiradores para muchas personas en la actualidad. ¿Cuál fue el papel de San Jorge como soldado romano y cómo afectó esto su vida? San Jorge sirvió como soldado en el ejército romano durante el reinado del emperador Diocleciano, un periodo en el que los cristianos eran perseguidos por su fe. A pesar de pertenecer al ejército romano, San Jorge mantuvo su fe cristiana y se negó a renunciar a ella,
incluso cuando se le ordenó perseguir a los cristianos. El papel de San Jorge como soldado romano lo llevó a enfrentarse a dilemas éticos y morales debido a su fe. Su negativa a renunciar al cristianismo lo llevó a ser torturado y finalmente decapitado en Nicomedia el 23 de abril de 303 después de Cristo. Su martirio y su negativa a renunciar a su fe cristiana hicieron que fuera venerado como un mártir y un santo por muchas comunidades cristianas. El papel de San Jorge como soldado también se destaca en su disposición para enfrentar situaciones peligrosas y defender a los más débiles, como se refleja en la leyenda del dragón, donde salva a una princesa y a su pueblo enfrentando al temido dragón. En resumen, el papel de San Jorge como soldado romano afectó profundamente su vida al llevarlo a enfrentar dilemas morales, a defender su fe cristiana y a mostrar un valiente ejemplo de coraje y dedicación a sus creencias. ¿Qué lo llevó a convertirse al cristianismo y cómo vivió su fe en un tiempo de persecución? La conversión de San Jorge al cristianismo probablemente se debió a la influencia de su familia y de su entorno. En el siglo III, el cristianismo estaba en proceso de expansión y muchos individuos, especialmente en áreas como Capadocia, donde nació San Jorge, fueron influenciados por la fe cristiana. Se cree que San Jorge fue criado en una familia cristiana y que desde joven mostró una fuerte devoción por su fe. Vivió su fe en un tiempo de persecución, durante el reinado del emperador Diocleciano, quien lanzó una de las últimas y más brutales persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano. A pesar del peligro y la amenaza de persecución, San Jorge se mantuvo firme en su fe cristiana y se negó a renunciar a ella, incluso cuando era soldado en el ejército romano y se le ordenaba perseguir a los cristianos. San Jorge vivió su fe con valentía y dedicación, lo que finalmente lo llevó al martirio. Su ejemplo de fidelidad a sus creencias cristianas en un tiempo de persecución inspiró a muchos y lo convirtió en un símbolo de coraje y devoción en la tradición cristiana. ¿Cuál fue el enfrentamiento más famoso de San Jorge y el dragón, y qué simboliza esta leyenda? El enfrentamiento más famoso de San Jorge con el dragón es una leyenda que ha sido transmitida a lo largo de los siglos y ha sido representada en diversas formas en el arte y la cultura. Según la leyenda, un dragón aterrorizaba a una ciudad en Libia y para aplacarlo, los habitantes le ofrecían diariamente un sacrificio humano, elegido por sorteo. Un día, la princesa fue elegida como sacrificio y, mientras era llevada al lugar donde sería entregada al dragón, San Jorge apareció. San Jorge se enfrentó al dragón, lo hirió con su lanza y lo mató, liberando así a la princesa y al pueblo de la amenaza del dragón. La leyenda simboliza la lucha de San Jorge contra el mal y su victoria sobre él, así como su disposición a sacrificarse por los demás. También se interpreta como un símbolo de la victoria del cristianismo sobre el paganismo, representado por el dragón. Esta historia ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, pero en general, se considera que simboliza la lucha entre el bien y el mal, y la victoria del heroísmo y la fe sobre las fuerzas malignas. La leyenda del dragón ha contribuido a hacer de San Jorge uno de los santos más conocidos y venerados en la tradición cristiana. ¿Cómo se describe la valentía y la fe de San Jorge en sus actos y milagros? La valentía y la fe de San Jorge se describen en sus actos y milagros como ejemplos de su profunda devoción a Cristo y su disposición a enfrentar cualquier desafío por su fe. Algunos aspectos destacados que muestran su valentía y fe incluyen: enfrentamiento con el dragón. La leyenda más famosa sobre San Jorge lo muestra enfrentándose a un dragón para salvar a una princesa y a su pueblo. Este acto muestra su valentía al enfrentar a una criatura temida y su fe en Dios para superar cualquier obstáculo. Negativa a renunciar a su fe. A pesar de la persecución y el peligro, San Jorge se mantuvo firme en su fe cristiana y se negó a renunciar a ella, incluso cuando se le dio la oportunidad de salvar su vida renunciando a Cristo. Milagros de curación. Se atribuyen varios milagros de curación a San Jorge, donde su intercesión se considera que ha traído sanación y protección a aquellos que lo invocan, lo que refleja su poder espiritual y su conexión con Dios. Estos actos y milagros muestran la valentía y la fe inquebrantable de San Jorge, haciéndolo un ejemplo inspirador para los cristianos y para aquellos que valoran la valentía y la dedicación a las creencias. ¿Qué papel jugó San Jorge en la protección de los cristianos y en la expansión del cristianismo en su época?
San Jorge jugó un papel significativo en la protección de los cristianos y en la expansión del cristianismo en su época a través de su ejemplo de valentía, fe y dedicación a sus creencias. Aunque su papel específico en la expansión del cristianismo puede no haber sido directo en términos de misiones o predicación, su martirio y su legado inspiraron a muchos a abrazar la fe cristiana y a mantenerse firmes en ella a pesar de la persecución. Como soldado romano, San Jorge defendió a los cristianos y se negó a renunciar a su fe, lo que lo llevó al martirio. Su valentía y su disposición a sacrificarse por sus creencias inspiraron a otros cristianos a mantenerse firmes en su fe durante periodos de persecución y dificultad. Además, la leyenda de San Jorge y el dragón se convirtió en un símbolo poderoso de la victoria del cristianismo sobre las fuerzas malignas, lo que puede haber contribuido a la difusión y aceptación de la fe cristiana en algunas comunidades. En resumen, San Jorge desempeñó un papel importante en la protección de los cristianos al desafiar la persecución y en la expansión del cristianismo al servir como ejemplo de valentía, fe y dedicación a la fe cristiana. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos y lo ha convertido en uno de los santos más venerados en la tradición cristiana. ¿Qué impacto tuvo la muerte de San Jorge en la comunidad cristiana y en la historia posterior de la Iglesia? La muerte de San Jorge tuvo un impacto significativo en la comunidad cristiana de su tiempo y en la historia posterior de la Iglesia. Su martirio y su ejemplo de valentía y fe inquebrantable inspiraron a muchos cristianos a mantenerse firmes en su fe durante periodos de persecución y dificultad. Su muerte también contribuyó a fortalecer la identidad cristiana y a fomentar la devoción a los santos mártires. El culto a San Jorge se extendió rápidamente después de su muerte y se construyeron iglesias en su honor en todo el mundo cristiano. Se le considera un santo muy poderoso y se le invoca especialmente para la protección contra el mal y la intercesión en momentos de dificultad. En la historia posterior de la Iglesia, San Jorge continuó siendo un santo muy venerado y su festividad, el Día de San Jorge, se convirtió en una celebración importante en muchas tradiciones cristianas. Su ejemplo de valentía y fe sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos de hoy en día y su legado perdura a través de las generaciones. ¿Por qué San Jorge es considerado el santo patrono de varias regiones y países, y cuál es su legado hoy en día? San Jorge es considerado el santo patrono de varias regiones y países debido a la veneración y devoción que ha recibido a lo largo de los siglos, así como a la tradición de atribuirle protección y ayuda en momentos de necesidad. Algunas de las razones por las cuales San Jorge es considerado el santo patrono de varias regiones y países incluyen: leyendas y milagros. Las leyendas sobre San Jorge, especialmente la del dragón, han contribuido a su popularidad y a la percepción de él como un santo poderoso y valiente que protege a los necesitados. Protección militar. San Jorge es considerado el santo patrono de los soldados y de los que luchan por la justicia, lo que lo convierte en un patrón natural para países con fuertes tradiciones militares. Asociaciones históricas. A lo largo de la historia, se han atribuido a San Jorge varios milagros y protecciones a diferentes regiones y países, lo que ha fortalecido su conexión con ellos. El legado de San Jorge hoy en día se refleja en su continua veneración como santo patrono de varias causas y en la devoción de muchos fieles que lo invocan en busca de protección y ayuda. Su ejemplo de valentía, fe y dedicación a sus creencias sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos y para aquellos que valoran la valentía y la justicia. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de la vida y el martirio de San Jorge para nuestra vida cotidiana? De la vida y el martirio de San Jorge podemos extraer varias enseñanzas que pueden ser aplicables a nuestra vida cotidiana. Valentía. San Jorge nos enseña la importancia de ser valientes en la defensa de nuestras creencias y en la lucha contra el mal en todas sus formas. Nos inspira a enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Fe inquebrantable. La fe de San Jorge en Dios fue fundamental en su vida. Nos enseña la importancia de mantener una fe firme y confiar en la providencia divina incluso en los momentos más difíciles. Compasión y altruismo. La leyenda del dragón muestra la compasión y el altruismo de San Jorge al sacrificar su propia seguridad para salvar a los demás. Nos enseña la importancia de poner las necesidades de los demás antes que las nuestras y de ayudar a quienes lo necesitan. Perseverancia. A pesar de la persecución y el peligro, San Jorge perseveró en su fe y en su misión. Nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestros principios y objetivos, incluso cuando enfrentamos adversidades.
Protección divina, la veneración de San Jorge como protector contra el mal y las dificultades nos recuerda que podemos recurrir a la ayuda divina en momentos de necesidad y que no estamos solos en nuestras luchas. En resumen, la vida y el martirio de San Jorge nos ofrecen un ejemplo de valentía, fe y altruismo que puede inspirarnos a vivir de manera más auténtica y comprometida con nuestros valores y creencias en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se celebra la festividad de San Jorge en diferentes partes del mundo y cuál es su importancia cultural y religiosa? La festividad de San Jorge, también conocida como el Día de San Jorge, se celebra de diferentes maneras en todo el mundo, con diversas tradiciones y costumbres que reflejan su importancia cultural y religiosa. Algunas de las formas en que se celebra la festividad de San Jorge incluyen: España. En España, el Día de San Jorge se celebra como el Día del Libro y de la Rosa. Es tradición regalar un libro y una rosa como muestra de amor y amistad. Inglaterra. En Inglaterra, San Jorge es el santo patrón y se celebra con desfiles, festivales y eventos comunitarios. Es tradición que las personas lleven una rosa roja en la solapa en honor a San Jorge. Georgia. En Georgia, San Jorge es considerado el santo patrón del país y se celebra con festivales religiosos y culturales. Portugal. En Portugal, San Jorge es el santo patrón y se celebra con misas y procesiones en su honor. Otros países. En otros países de tradición cristiana, la festividad de San Jorge se celebra con misas, procesiones y festivales en honor al santo. La importancia cultural y religiosa de la festividad de San Jorge radica en su papel como santo patrón de varios países y regiones, así como en su conexión con la leyenda del dragón y su lucha contra el mal. San Jorge es venerado como un símbolo de valentía, fe y protección, y su festividad es una oportunidad para honrar y recordar su legado. ¿Cuál es la relevancia de San Jorge en la actualidad y en qué aspecto sigue siendo un ejemplo para los cristianos? La relevancia de San Jorge en la actualidad radica en su ejemplo como un modelo de valentía, fe y devoción que sigue siendo inspirador para los cristianos y para todas las personas que valoran estas virtudes. Algunos aspectos en los que San Jorge sigue siendo un ejemplo para los cristianos son: valentía en la defensa de la fe. San Jorge nos recuerda la importancia de ser valientes en la defensa de nuestras creencias y principios, incluso cuando enfrentamos adversidades o persecución. Fe inquebrantable. La fe de San Jorge en Dios y en sus principios fue fundamental en su vida y en su martirio. Nos inspira a mantener una fe firme y confiar en Dios en todo momento. Compromiso con los demás. San Jorge demostró un profundo compromiso con los demás al sacrificarse por el bienestar de los demás, como se ve en la leyenda del dragón. Nos enseña la importancia de ser compasivos y altruistas. Protección y ayuda divina. La veneración de San Jorge como protector contra el mal y las dificultades nos recuerda que podemos recurrir a la ayuda divina en momentos de necesidad y que no estamos solos en nuestras luchas. En resumen, San Jorge sigue siendo un ejemplo relevante para los cristianos y para todas las personas que buscan vivir con valentía, fe y dedicación a sus principios. Su vida y su legado continúan siendo una fuente de inspiración y guía en la actualidad. ¿Cómo podemos mantener viva la memoria y el legado de San Jorge en nuestra sociedad moderna? Para mantener viva la memoria y el legado de San Jorge en nuestra sociedad moderna, podemos llevar a cabo varias acciones. Celebrar su festividad. Podemos celebrar el Día de San Jorge cada 23 de abril, participando en eventos y actividades que honren su vida y su ejemplo. Aprender sobre su vida. Es importante estudiar y aprender sobre la vida y el legado de San Jorge para comprender mejor su importancia y poder transmitir su historia a otras personas. Practicar sus enseñanzas. Podemos aplicar las enseñanzas de valentía, fe y compasión de San Jorge en nuestra vida diaria, buscando ser mejores personas y ayudando a los demás. Honrar su memoria. Podemos honrar la memoria de San Jorge a través de la oración y la devoción, manteniendo viva su imagen como un santo poderoso y protector. Promover su ejemplo. Podemos compartir la historia y el ejemplo de San Jorge con otras personas, difundiendo su legado y su mensaje de valentía y fe. En resumen, mantener viva la memoria y el legado de San Jorge en nuestra sociedad moderna implica recordar su vida y sus enseñanzas, practicar sus valores y difundir su ejemplo entre los demás. De esta manera, podemos seguir inspirándonos en su ejemplo y enriqueciendo nuestra propia vida espiritual. ¿Qué reflexión final nos deja la vida de San Jorge y su dedicación a la fe y la valentía?
La vida de San Jorge nos deja una reflexión profunda sobre la importancia de la fe y la valentía en nuestra vida. Su ejemplo de dedicación inquebrantable a sus creencias, incluso frente a la persecución y el martirio, nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestros principios y valores, incluso cuando enfrentamos desafíos difíciles. La valentía de San Jorge en la defensa de su fe nos inspira a ser valientes en nuestras propias vidas, a enfrentar nuestros miedos y a defender lo que creemos correcto. Su ejemplo también nos enseña la importancia de la compasión y la ayuda a los demás, mostrándonos que el verdadero valor está en servir a los demás y en estar dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de los demás. En resumen, la vida de San Jorge nos deja la reflexión de que la fe y la valentía son virtudes fundamentales que deben guiar nuestras acciones y decisiones. Su ejemplo perdura a lo largo de los siglos como un recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, podemos encontrar fuerza en nuestra fe y coraje para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Resumido, la vida de San Jorge nos enseña la importancia de la fe y la valentía. Su dedicación inquebrantable a sus creencias, incluso frente a la persecución, nos inspira a mantenernos firmes en nuestros principios. Su valentía en la defensa de su fe nos anima a ser valientes en nuestras vidas y a enfrentar nuestros miedos. Su ejemplo también nos muestra la importancia de la compasión y la ayuda a los demás. En resumen, la vida de San Jorge nos deja la reflexión de que la fe y la valentía son virtudes fundamentales que deben guiar nuestras acciones y decisiones. Oración a San Jorge. Oh glorioso San Jorge, mártir y protector de los cristianos, tú que con valentía enfrentaste al dragón y defendiste la fe, ruega por nosotros en nuestras batallas cotidianas. Fortalécenos en la fe, danos valor para enfrentar los desafíos y concédenos tu protección en todo momento. Que tu ejemplo de valentía y dedicación inspire nuestras vidas y nos guíe por el camino de la verdad y la justicia. Amén.